El punto de partida es, en primer lugar, una convicción sobre la necesidad de que el arte, en todas sus formas, esté vinculado con los procesos de la realidad. Es decir, el arte está inscrito en un contexto social y uno no puede vivir ni la música, ni el teatro, ni la pintura, ni la escultura metido en una burbuja como aislado de la realidad. Entonces la realidad que estamos viviendo, y quizá la más importante de todas, es ese deseo, ese intento por concluir una guerra muy larga, por convertir, digamos, los conflictos de las armas en conflictos de ideas, en conflictos que sean más interesantes para el espíritu. Y en ese sentido, entonces, pensar cómo desde la música se podría hacer esa reflexión me llevó a pensar en unos formatos de la tradición occidental donde se involucra el texto, la poesía con la música, y eso da lugar a esos géneros como la ópera, el oratorio, las cantatas, etc. Y escogí la forma del oratorio porque de alguna manera tiene una significación también en su origen religiosa, es decir, es algo como si fuera una plegaria, como si fuera una oración, en este caso una plegaria por encontrar un país en paz. Para hacerlo, digamos, concreto, yo me reuní con una poeta extraordinaria que es Ana Mercedes Vivas. Ella es una poeta caleña que vive en Bogotá. Se interesó inmediatamente por mi idea y nos pusimos a trabajar juntos. Ella elaboró una serie de textos poéticos tomando sus propios poemas y poemas de otros poetas, por ejemplo, de Matilde Espinosa, que fue una mujer maravillosa, textos periodísticos, y entonces esto fue dando lugar a una gestación de ese proyecto, que además tiene una serie de elementos simbólicos que son muy interesantes y que no son muy evidentes a una primera audición de la obra. Y es que yo concebí que la orquesta debería ser como la expresión de ese río. Nosotros pensamos en un nombre para el oratorio y primero pensamos que un nombre muy sugestivo podría ser los NN, porque todo ese conjunto de centenares de víctimas que no tienen nombre, que no tienen apellido. Y después yo me decidí por el Río de los Muertos, porque en la triste realidad nuestra, muchas de esas masacres han tenido siempre ese contenido extraordinariamente macabro de unos cadáveres que viajan flotando por el río hacia la nada, hacia el mar, uno no sabe, y muchos de ellos se encallaban en los puertos del río Magdalena, del río Cauca, y allí en esos puertos eran recogidos por la gente y la gente los adoptaba, ¿sí? Y hacían tumbas para ellos y les ponían nombres y les llevaban flores y les cantaban, ¿sí? Una cosa muy macabra con un simbolismo extraordinario también de solidaridad humana. Entonces por eso la razón de ser el Río de los Muertos, todos estos ríos nuestros que han sido, digamos, pues macabros transportes para la violencia.